La sala quedó en un silencio absoluto. La CEO, de traje rojo impoluto, acababa de apostar $2 millones ante inversores y periodistas. Un padre soltero, con ropa gastada, jamás podría arrancar el prototipo. Él no se inmutó. Caminó hacia el coche sin decir una palabra, se deslizó tras el volante y sus dedos encontraron algo en el tablero que nadie más había visto. Lo que ocurrió en los siguientes 10 segundos nadie lo olvidaría jamás. Pero para entender lo que realmente pasó en esos 10 segundos, hay que saber quién era ese hombre. No era un simple padre con ropa gastada, era el brillante ingeniero que había diseñado en secreto cada componente de aquel prototipo. La CEO lo humilló sin saber que estaba retando a la única persona en el mundo capaz de encenderlo. Esta es la historia de cómo un genio invisible puso de rodillas a toda una industria. Para entender cómo un hombre de aspecto humilde terminó frente al volante de un prototipo valorado en $2 millones, tenemos que retroceder 3 años. La empresa Sterling Motors, fundada por una familia con más de un siglo de historia, estaba al borde de la quiebra. Sus ventas habían caído un 40% en solo 2 ejercicios. Los inversores exigían un milagro. Fue entonces cuando la junta directiva anterior, en un movimiento desesperado y ultrasecreto, contrató al ingeniero más brillante de su generación. Se llamaba Daniel Reyes. Durante 18 meses Daniel trabajó en un taller subterráneo financiado con fondos que ni siquiera aparecían en los libros oficiales. Su misión: diseñar el motor de combustión más eficiente jamás construido, un sistema de encendido inteligente que aprendía del conductor y se adaptaba en tiempo real. El proyecto se llamaba Fénix. Daniel no lo hacía por fama. Era viudo y padre soltero de un niño de 4 años llamado Mateo. Su única obsesión era asegurarle un futuro. Mientras escribía líneas de código imposibles y soldaba circuitos a mano, Mateo dormía en un catre junto a la mesa de trabajo. Aquel motor no era solo una máquina, era la herencia de un padre que no tenía nada más que su talento. Pero justo cuando el prototipo estaba terminado, la junta fue destituida. Llegó Victoria Castell, una ejecutiva conocida en el sector como la depredadora de traje rojo. Había saqueado 3 compañías en la última década, despidiendo a miles de trabajadores sin pestañear. En su primera semana al mando congeló todos los pagos externos, incluido el salario de Daniel. El ingeniero pasó de ser el creador del futuro de la compañía a un acreedor ignorado. En cuestión de 60 días, perdió su casa y se vio viviendo en un pequeño apartamento, contando monedas para comprar leche. Victoria, mientras tanto, encontró el prototipo Fénix en el taller abandonado. Nadie le explicó quién lo había construido, solo le dijeron que el motor requería una secuencia de encendido personalizada, una firma digital conocida únicamente por su diseñador. Ella lo vio como una oportunidad de oro para una puesta en escena. Organizaría un evento exclusivo en el concesionario central de la ciudad, invitaría a inversores y periodistas y demostraría que el proyecto secreto del antiguo régimen era una ruina inservible. Y para humillarlo del todo, retaría a alguien del público, alguien sin ningún conocimiento técnico, a intentar arrancarlo. El mensaje sería devastador. Ni siquiera con la llave en la mano, un simple mortal podría encender aquella máquina. La apuesta sería de $2 millones, una cifra que sellaría su fracaso ante los medios. La noche del evento, el concesionario brillaba con luces de neón y copas de champán. Allí estaba Victoria, con su infalible traje rojo, despreciando a los camareros y riendo con los periodistas. Daniel, que se había enterado de la presentación por un antiguo colega, decidió llevar a su hijo al evento. No planeaba rebelarse, solo quería ver qué hacían con su creación. Vestía una camisa desgastada y unos zapatos con suela rota. Apenas logró entrar, arrinconándose junto a una columna, con Mateo en brazos. Victoria lo detectó al instante. Entre la multitud de trajes caros, aquel hombre de aspecto cansado y su pequeño hijo eran la pieza perfecta para su espectáculo. Lo señaló con el dedo índice y alzó la voz para que todos la oyeran. «Señoras y señores», dijo, «he aquí un ejemplo de a quién no está destinado este vehículo. Apuesto $2 millones a que este hombre no es capaz ni de encender el motor». Las risas estallaron en la sala.
Daniel no dijo nada, simplemente dejó a Mateo a un lado, dio un paso al frente y se deslizó en el asiento del conductor. Lo que Victoria Castell ignoraba era que sus dedos acababan de tocar el tablero que habían diseñado las manos de su propio padre, y el motor Fénix llevaba 18 meses esperando a su creador. Lo que sucedió en esos segundos fue tan silencioso como letal. Daniel cerró los ojos un instante. Bajo sus dedos el tablero palpitaba con una vida que solo él podía despertar. No usó la llave de contacto, esa era una trampa para quienes no sabían. Recorrió una secuencia de 3 puntos en la pantalla táctil que no aparecía en ningún manual, una combinación que activaba el sensor biométrico oculto bajo el volante. Su pulso, el de Mateo, llevaba registrado en aquella máquina desde la primera línea de código. El motor Fénix rugió con la fuerza de un animal dormido que despierta de 18 meses de silencio. El rugido atravesó el concesionario como un trueno. Las copas de champán temblaron, todos los presentes se quedaron paralizados, los periodistas con los teléfonos a medio levantar, los inversores con las sonrisas congeladas. Victoria Castell dio un paso atrás. Su traje rojo pareció encogerse sobre sus hombros. Era imposible. Ella había ordenado desactivar todos los sistemas de arranque excepto la llave física y esa llave estaba rota en su bolsillo como parte del montaje. Sin embargo, el motor roncaba ahí, imponente, perfecto, burlándose de su apuesta de $2 millones. Daniel salió del coche con la misma calma con la que había entrado. No miró a Victoria, no de inmediato. Primero se agachó, tomó a Mateo en brazos y le susurró algo al oído. El niño sonrió. Luego, por fin, levantó la vista hacia la mujer que había intentado humillarlo y habló. Su voz no era de venganza, era de una tristeza metálica. Señora Castell, usted no sabe quién soy. Yo diseñé este motor. Cada tornillo, cada cable, cada línea del software que lo controla. Lo construí solo durante 18 meses mientras usted ni siquiera había pisado esta empresa. Esa apuesta de 2 millones es lo único que le queda por pagarme, porque mi sueldo sigue congelado en sus cuentas. La sala entera dejó de respirar. Las palabras de Daniel flotaron en el aire como fragmentos de vidrio. Victoria no podía hablar, su mandíbula se tensaba, su mirada buscaba un agujero en el suelo. No existía salida digna. Había retado a un don nadie y había resultado ser el creador de su propio prototipo estrella. Los periodistas empezaron a disparar preguntas. ¿Era cierto que la junta anterior le había encargado ese proyecto en secreto? ¿El motor Fénix tenía un sistema de reconocimiento de su propio diseñador? ¿Cuánto tiempo llevaba Victoria sin pagarle? Pero ella no era una depredadora por casualidad. En medio del caos, su instinto de supervivencia se activó con una ferocidad helada. Levantó la mano para silenciar a la multitud y forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Entonces soltó una frase que nadie esperaba. Señores, esto es un montaje. Este hombre no es ningún ingeniero. Es un exempleado despechado que robó información confidencial antes de ser despedido. El motor que ha encendido es una copia ilegal de nuestro prototipo, activada con un dispositivo hackeado que lleva oculto. Fue como si el oxígeno se marchitara en la sala. Daniel se quedó inmóvil mientras 2 guardias de seguridad avanzaban entre la multitud. Victoria continuó, elevando la voz con un dramatismo calculado. Acabo de llamar a la policía. Lo que presenciamos no es un milagro de la ingeniería, es un delito industrial en directo. Les ruego que permanezcan en sus sitios. La compañía presentará cargos por sabotaje, robo de propiedad intelectual y fraude contra el señor Reyes. Y ahí, en ese instante, la historia dio un vuelco brutal. Todo lo que Daniel había construido se convertía de repente en su peor condena. Los periodistas, que segundos antes lo aclamaban en silencio, empezaron a mirarlo con recelo. Los inversores temblaban pensando en un escándalo bursátil. Solo Mateo, el pequeño de 4 años, seguía aferrado al cuello de su padre sin entender por qué todo el mundo se había vuelto contra ellos. Pero Daniel no huyó, tampoco levantó la voz. Se limitó a buscar algo en el bolsillo trasero de su pantalón gastado. No era un arma, no era un teléfono. Era una cartera de cuero ajada, que abrió lentamente hasta dejar a la vista un papel doblado en 4 partes. Lo desplegó sobre el capó del prototipo, justo donde la pintura aún vibraba con el calor del motor.
Esto, dijo, señalando el documento, es la patente original del sistema de encendido Fénix, registrada a mi nombre hace 2 años. Y esto, continuó, mostrando otro papel más pequeño, es una carta firmada por 3 miembros de la Junta anterior, donde se reconoce mi autoría exclusiva del motor y del software asociado. Toda transferencia de esta tecnología sin mi consentimiento constituye una violación de mis derechos de propiedad intelectual, incluida la presentación de hoy. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Era el silencio de una trampa que se cerraba, pero en dirección contraria. Victoria había intentado usar el arma legal del robo industrial, pero Daniel acababa de demostrar que la verdadera dueña de la tecnología era él, no un empleado, no un exempleado, el propietario. De pronto, los inversores no temían un escándalo, temían una demanda multimillonaria contra la empresa, y los periodistas no olían un delito, olían la exclusiva del año. Las luces del concesionario parecieron cambiar de color. Lo que empezó como una humillación pública se había convertido en una batalla legal y mediática donde Victoria Castell ya no era la depredadora, sino la presa acorralada. Mientras los guardias de seguridad dudaban sin saber a quién obedecer, Daniel tomó a Mateo del asiento y empezó a caminar hacia la salida. Pero antes de cruzar las puertas de cristal, se giró una última vez. Y señora Castell, dijo casi sin levantar la voz, el motor que dice que es solo un prototipo lleva funcionando en modo silencioso desde que lo encendí, y tiene un código de apagado por inactividad que solo yo conozco. Si en las próximas 48 horas no se regulariza mi situación y no se me pagan los 2 millones de la apuesta, el Fénix dejará de rugir para siempre, y con él cualquier esperanza de que esta empresa sobreviva. Dicho esto, empujó la puerta. Tras él, la sala estalló en un griterío de preguntas, acusaciones y llamadas a abogados. La guerra no había hecho más que empezar. La noticia explotó en menos de una hora. Los vídeos grabados con teléfonos móviles mostraban a un hombre de ropa gastada encendiendo el prototipo imposible, luego desenmascarando a la CEO más temida del sector. Las redes sociales ardían. Las acciones de Sterling Motors se desplomaron un 12% en la sesión extraoficial. Los titulares pasaron de CEO apuesta 2 millones a ingeniero fantasma humilla a Victoria Castell en cuestión de minutos. Victoria, sin embargo, no se quedó quieta. Esa misma noche, desde su despacho blindado en el piso 27, lanzó una contraofensiva calculada al milímetro. Movilizó al equipo de abogados más caro del país, filtró un expediente laboral falso donde Daniel aparecía como un empleado de bajo rendimiento despedido por conducta inapropiada y consiguió una orden cautelar que congelaba su patente por presunto fraude documental. Todo era mentira, pero la maquinaria legal no necesita verdad, solo velocidad. A las 48 horas del incidente, Daniel Reyes se había convertido en un prófugo mediático, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que Victoria intentaría algo así. Por eso, antes de salir del concesionario, había enviado un paquete de documentos a una periodista de investigación llamada Clara Serrano, una reportera que llevaba años siguiéndole la pista a los tejemanejes de Castell. Esa periodista era la pieza que Victoria nunca vio venir. Mientras los abogados de la CEO presionaban a los juzgados, Clara publicó un reportaje demoledor en el principal diario económico. El artículo no solo confirmaba la autoría de Daniel, sino que revelaba algo mucho más explosivo. La patente del motor Fénix no era un simple registro técnico, era la llave maestra de toda la nueva línea de producción de Sterling Motors. Daniel había diseñado un sistema modular que integraba todos los procesos de la fábrica, desde el ensamblaje hasta el software de diagnóstico. Si él decidía no ceder los derechos, la compañía no podía fabricar ni un solo vehículo sin enfrentar una demanda por violación de propiedad intelectual de alcance global. Ahí llegó el momento en que todo empeoró para Victoria. Al leer aquello, los inversores institucionales entraron en pánico. No se trataba de un escándalo puntual. Se trataba de que el corazón tecnológico de la empresa pertenecía a un hombre al que habían dejado sin pagar y al que ahora estaban intentando destruir. Las llamadas de los fondos de inversión no se hicieron esperar.
Exigían una reunión de emergencia con la junta directiva, exigían la cabeza de Victoria Castell. Pero ella aún guardaba una última carta, una que nadie conocía y que involucraba al pequeño Mateo. Victoria, a través de contactos en servicios sociales, activó una denuncia anónima alegando que Daniel era un padre negligente, sin domicilio estable y que sometía a su hijo a un entorno de conflicto mediático perjudicial para un menor. Un juez, sin toda la información, emitió una orden provisional de custodia supervisada. El niño debía permanecer bajo vigilancia de los servicios de protección mientras se aclaraba la situación. Era un golpe bajo, sucio y desesperado, pero era exactamente lo que Victoria necesitaba para quebrar a su adversario. Cuando Daniel recibió la notificación, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo había hecho por Mateo. Haber aguantado meses sin cobrar, haber dormido en talleres, era para darle un futuro a su hijo. Y ahora le decían que podían arrebatárselo mientras la mujer que lo había humillado públicamente seguía en su despacho blindado. Fue en ese instante cuando la historia dio un vuelco inesperado, porque mientras Victoria creía estar ganando, ignoraba que Daniel no estaba solo. Los antiguos miembros de la junta directiva, los que lo contrataron en secreto, llevaban meses reuniendo pruebas sobre las irregularidades de Castell. Tenían documentación que demostraba sobornos, manipulación de contratos y una trama para vaciar la empresa antes de venderla por parte. Y en medio de ese dossier había un testigo clave que Victoria había subestimado por completo: su propio asistente personal. El asistente, un joven llamado Adrián, había soportado durante años las humillaciones de su jefa. Había escuchado cómo se refería a los empleados como ganado, cómo celebraba los despidos masivos. Aquella noche, después del evento, decidió hablar. Contactó con Daniel a través de Clara Serrano y le entregó una grabación de audio donde Victoria se jactaba de destruir carreras usando los servicios sociales como arma. Esa grabación era dinamita pura. Daniel, en lugar de entregársela directamente a la prensa, esperó. Le pidió a Clara que redactara un segundo artículo, pero no solo sobre la corrupción financiera, sino sobre la guerra sucia con la que Victoria Castell pretendía arrebatarle a su hijo. El artículo cayó como una bomba un viernes a las 8 de la mañana, justo a tiempo para abrir los informativos del fin de semana. La opinión pública, que ya simpatizaba con el padre soltero, estalló en indignación. Las asociaciones de padres, los sindicatos de ingenieros, incluso políticos que hasta entonces guardaban silencio, condenaron a la CEO. La jueza que había firmado la custodia provisional reabrió el caso de urgencia al descubrir que había sido manipulada con pruebas falsas. En menos de 24 horas, Mateo volvió a los brazos de su padre. Victoria Castell fue llamada a declarar por obstrucción a la justicia y uso fraudulento de instituciones públicas. El imperio de traje rojo se resquebrajaba. Pero Daniel sabía que la guerra no terminaría hasta que la junta directiva tomara una decisión definitiva. Porque el motor Fénix seguía rugiendo en el concesionario como un recordatorio de quién tenía el poder real. Y la cuenta atrás que Daniel había impuesto de 48 horas estaba a punto de cumplirse. Lo que nadie sabía era que, durante esa espera, él había diseñado una última opción. No solo apagaría el motor, sino que liberaría públicamente el código fuente del sistema, convirtiendo una tecnología de millones de dólares en conocimiento abierto para cualquier fabricante del mundo. Si Victoria quería guerra, él le daría una que borraría para siempre el nombre de Sterling Motors de la industria. La junta directiva, acorralada por los inversores, los medios y la inminente catástrofe tecnológica, solo tenía una salida: convocar a Daniel Reyes a una reunión extraordinaria, pero no como acusado, como accionista mayoritario en potencia. Porque en el último párrafo del artículo de Clara se revelaba un detalle que paralizó a todos. La patente de Daniel incluía una cláusula de cesión automática de acciones si el equipo directivo violaba sus condiciones. Y Victoria las había violado todas. Aquella noche, el teléfono de Daniel sonó. Era el presidente del consejo. Le pedía que acudiera a la sede central al día siguiente.
La última batalla se libraría en el despacho desde donde Victoria había ordenado su destrucción. A las 9 de la mañana siguiente, Daniel Reyes cruzó las puertas giratorias de la torre Sterling Motors con Mateo dormido en sus brazos. No llevaba traje ni corbata, llevaba la misma camisa de la noche del evento, pero con una serenidad que atravesaba el mármol del vestíbulo. Los empleados lo reconocieron al instante, algunos dejaron de teclear, otros se apartaron en silencio. No era miedo, era respeto. El hombre al que habían intentado aplastar caminaba hacia la cumbre de la pirámide como quien pasea por su propia casa. En la sala de reuniones del piso 27, la junta directiva ya ocupaba sus asientos, alrededor de una mesa de ébano que parecía interminable. Victoria Castell estaba de pie junto a la ventana panorámica, aún con su traje rojo, pero ahora el color ya no intimidaba. Parecía una bandera derrotada. A su lado, el equipo de abogados con carpetas llenas de argucia. Al otro extremo, la periodista Clara Serrano con 2 cámaras grabando cada palabra. La sesión empezó sin preámbulos. El presidente del consejo, un hombre canoso que había permanecido en las sombras durante años, se levantó y leyó una declaración que nunca olvidaría. Señor Reyes, en nombre de esta compañía le pedimos disculpas por el trato recibido. Reconocemos su autoría exclusiva del motor Fénix y la cláusula que usted ha hecho valer. Esta junta ha acordado transferirle el 20% de las acciones de la empresa y reincorporarlo como director de ingeniería con plenos poderes. La señora Castell, lamentablemente, ya no forma parte de esta organización. Victoria giró bruscamente. Intentó protestar, pero el presidente levantó la mano. No hay debate, Victoria. Su gestión ha provocado la mayor crisis de reputación en un siglo. Además, hay una investigación penal en curso por falsedad documental y abuso de poder. Aconsejaría a sus abogados que se preparen para algo más serio que una junta de accionistas. La depredadora de traje rojo se quedó sin aire. Buscó cómplices con la mirada y no encontró a nadie. Uno a uno, los miembros de la junta desviaron los ojos. Comprendió entonces que había sido sacrificada para salvar el barco. Sin decir palabra, agarró su bolso, cruzó la sala con pasos rígidos y desapareció por la puerta trasera. Las cámaras captaron cada segundo de esa retirada, pero Daniel no había terminado. Con Mateo ya despierto y apoyado en su hombro, se acercó a la mesa y depositó un pequeño dispositivo negro sobre la superficie de ébano. Era el módulo central del Fénix, el cerebro del motor que tanto codiciaban. Todos contuvieron el aliento, temiendo que fuera a cumplir su amenaza de liberar el código fuente. «No voy a destruir nada», dijo Daniel con calma. «Este motor no es un arma, es un legado. Pero tampoco voy a permitir que lo conviertan en otra máquina de despedir obreros y enriquecer a unos pocos. Acepto las acciones, pero con una condición: el proyecto Fénix se desarrollará bajo un esquema de licencias abiertas. Cualquier fabricante podrá usar la tecnología, pagando una regalía justa que se destinará a un fondo para becas de ingeniería para jóvenes sin recursos. La misma oportunidad que yo no tuve». La propuesta flotó en el aire como si fuera absurda. ¿Regalar la gallina de los huevos de oro? Los asesores financieros empezaron a murmurar, pero el presidente del consejo los silenció con un gesto. Sabía que cualquier negativa volvería a encender la tormenta. En ese momento la junta no tenía margen de maniobra. Aceptaron la condición por unanimidad. Fue entonces cuando Daniel hizo algo que nadie anticipó. Sacó del bolsillo trasero la cartera ajada y de ella un sobre. Lo abrió y extrajo un cheque por $2 millones, la cifra exacta de la apuesta que Victoria había lanzado la noche del evento. Pero no era un cheque nuevo. Era un cheque que él mismo había extendido a nombre de una fundación infantil. La sala enmudeció. Antes de venir aquí pasé por el banco. He cobrado el primer pago que la empresa me debía tras el acuerdo preliminar de esta mañana. Pero este dinero no es mío. Es para la casa de acogida donde alguien me dejó dormir cuando no tenía dónde ir y para la biblioteca pública que me permitió estudiar sin tener carnet. Porque si hay algo que aprendí en estos años es que el talento no desaparece cuando cierras las puertas, simplemente se duerme en otro sitio. Las cámaras de Clara Serrano hicieron un zoom lento sobre el papel.
En la línea de beneficiarios se leía un nombre que jamás había sonado en aquellos despachos: Fundación Comunidad Fénix. Mateo, sin entender del todo, levantó la mano y tocó la mejilla de su padre con una ternura que humedeció los ojos de más de un directivo. Aquella escena cerró la reunión, pero no la historia, porque mientras Daniel salía del edificio con su hijo de la mano, Victoria Castell era fotografiada por los paparazzi al otro lado de la ciudad, entrando en una comisaría para prestar declaración. El imperio de arrogancia se había desmoronado en apenas 72 horas y el artífice de la caída nunca había levantado la voz. Daniel regresó al pequeño apartamento de siempre, ese al que había vuelto a tener derecho, y se sentó en el suelo a jugar con Mateo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Afuera, la ciudad discutía sobre el futuro de la industria automotriz, sobre la ética de los directivos, sobre el poder de un padre soltero. Adentro solo importaba un motor de juguete que Mateo empujaba por la alfombra mientras decía «¿Papá, otra vez?». Fue entonces cuando llegó la última revelación, pequeña como un susurro. Esa noche, mientras Mateo dormía, Daniel se sentó frente al ordenador y revisó la caja de donación virtual que había abierto para la fundación. En menos de 6 horas, las aportaciones anónimas superaban con creces los 2 millones que él mismo había donado. El gesto de un hombre que todo lo había perdido estaba inspirando a miles a creer que la dignidad no entiende de trajes ni de cuentas bancarias, y ese, precisamente ese, era el verdadero motor que Victoria Castell nunca pudo arrancar. Tal vez por eso la historia de Daniel caló tan hondo, porque todos hemos sentido alguna vez que nos miraban por encima del hombro, porque todos hemos tenido un talento invisible que nadie quiso ver. Lo extraordinario no fue que un motor rugiera en